Gaizer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí, Jesús, viendo el caso Montoro. Bueno, vamos a ver, porque hablar vas a hablar, decías que no lo vas, pero vas a hablar porque traes, a ver, Nadal, se supone que era el zar de la economía con Feijóo, pero ahora mismo hay un lío ahí con Nadal. ¿Qué está ocurriendo, Ernesto? Ay, pues, bueno, con Ernesto nada suele ser a la ligera. ¿Tú me oyes, Ernesto? Sí me oyes. Ernesto, ¿tú me oyes? Ahora sí. Venga, Ernesto. Ha habido por ahí, saluda al operador, era un operador, que la gente no se asuste, que no era un ataque, era un operador con Ernesto. Ernesto, ¿qué está ocurriendo con Nadal? Supuestamente iba a ser el zar de la economía con Feijóo, pero ahora ¿qué pasa? Que tenía vínculos con Montoro. Decías, hay que contar esto porque es muy importante. ¿Por qué? No, vamos a ver, la situación de Nadal, Alberto Nadal llegó a ser secretario de Estado de Energía entre 2013 y 2016. Nadal no está nombrado en el informe, en el sumario, no está nombrado en el sumario, por lo tanto no hay ninguna razón para pensar que él está implicado, ni además los informes de los Mossos de Escuadra y de la agencia tributaria lo mencionan. El problema es que era secretario de Estado de Energía. Aunque los gases estos de los cuales estamos hablando, negociados por las empresas gasísticas con equipo económico, la puerta de entrada, el lobby que permitía entrar en el despacho de Montoro, son gases medicinales, teóricamente no tendrían que ver con energía, pero claro, Nadal estaba ahí, habría que saber qué es lo que sabía. Habría que preguntarse qué hizo él en este contexto de aprobación de la nueva legislación, previamente pagando 300 y pico de mil euros de las empresas gasísticas al equipo Montoro. Habría que preguntárselo, dado que Feijóo recuperó al equipo económico de Montoro en enero de 2023, y indudablemente Alberto Nadal es una pieza clave de todo el equipo económico del gobierno de Mariano Rajoy en aquella época. Quiero decir que Feijóo no gana para sustos. Ernesto, vamos a ver, para que la gente lo entienda, del mejunje que estamos hablando aquí, del tejemaneje que estamos hablando, es de cómo el despacho que había fundado Montoro se lleva cuantiosas cantidades de dinero a cambio de luego moverse con el ministerio que legislaba a la medida de empresas que pasaban por caja de ese despacho y a lo mejor por un informe de unos folios pagaban un dinero, un pastizal, pero es que luego se ahorraban mucho más en impuestos. ¿Es esto de lo que estamos hablando? ¿Es esto lo que ahora mismo atemoriza al Partido Popular? ¿Esto es una bola de nieve que puede llegar a ser abismal? Bueno, yo sería un poco más preciso, Jesús. Dinos. Quiero decir, sería más preciso, no es que pagaban por unos informes, es que lo que estaban pagando era el acceso al despacho de Montoro. Tú sabes la palabra lobby lo que quiere decir, ¿no? La entrada en un edificio. Y de ahí se ha abierto, digamos, a lo que son los lobbies, grupos de presión. Equipo económico era un despacho que había fundado Montoro y Asociados se llamaba, en su época, en 2004, y luego cuando Montoro pasó a la administración para ser por segunda vez ministro de Hacienda en el caso del gobierno de Rajoy, aparentemente dejó ese despacho. Ahora hay dudas de que lo hubiera dejado, pero lo importante es que todos los colaboradores suyos de equipo económico al mismo tiempo habían colaborado con él en la época de Aznar. Es gente muy respetable, entre comillas, gente de gran formación, gente, en fin, altos funcionarios de la administración. Estos tíos cobraban por darte entrada a Montoro, y cuando no conseguías por la vía parlamentaria, por un lobby normal, digamos, una gestión normal, lo que querías, te decían, oye, es mejor el acceso directo a Montoro a través de equipo económico. Los gasistas lo consiguieron, las rebajas impositivas, a través del Grupo Parlamentario Popular. Entonces fueron al equipo económico, al despacho, y a través del despacho económico consiguieron cambiar la ley, producir rebajas impositivas que no les habían dado en el Parlamento, incluso a pesar de que el Grupo Parlamentario Popular las había apoyado. Es decir, es una oficina de caja
que tú pasas por ahí, pagas una cantidad inicial y luego ellos te venden lo que es un success fee, es decir, una cantidad de dinero por éxito de la operación. Cuando se aprueba la ley, es el éxito de la operación. En el caso de los gasistas, dieron 60.000 euros. Y cuando terminó de aprobarse la ley, pusieron 300.000 más, 360.000. O sea, Javier, ahora que estamos hablando de, ojo, la empresa del juego, el exministro de Justicia, el exministro de Hacienda, el despacho fundado por el exministro de Hacienda, y mucho dinero y legislación a la carta, incluso ley del juego si es necesario. Sí, he dicho antes hiperley y ley barata o cara, pero... Hiperley, de hiperley. Claro, de una tienda donde entra uno... Hipermercado. Una tienda donde entra uno a comprar leyes. Vamos a ver, yo es que soy muy cartesiano. Las leyes se reforman en el Parlamento, no se pueden reformar de otra manera. Y al Parlamento se le puede atacar vía el grupo parlamentario afectado haciendo cabildeo o a través de una empresa, la que sea, en este caso la empresa del señor Montoro. Pero incluso así, esa propuesta de reforma tiene que pasar por el Consejo de Ministros. Y el Consejo de Ministros el que propone la reforma de la ley. Y una vez que eso se acepta y va al Parlamento, es la mayoría parlamentaria la que aprueba la reforma de la ley. Quiero decir con esto, que esto no solamente es una relación más o menos recíproca entre corruptor y corrupto, en este caso, digamos, presuntamente el señor Montoro, y en el otro caso, digamos, presuntamente las empresas que han soltado la coima o han pagado el acceso al pasillo, que es lobbying, ¿no? O el cabildeo. No solamente eso, insisto, el itinerario legal es complejo. Tiene que pasar por la mesa del Consejo de Ministros, y si no pasa por el Consejo de Ministros, pasa por la mesa del presidente del Ejecutivo, es decir, el presidente del Gobierno, y después tiene que volver al grupo parlamentario y se tienen que concitar las mayorías suficientes para que el Parlamento apruebe esa reforma. Ese es el itinerario. Y si eso es así, y se demuestra, comprueba lo que dice su señoría en la instrucción, insisto, esto es una corrupción sistémica, porque afecta a todo el proceso legislativo y por tanto afecta al poder legislativo y por tanto afecta a uno de los pilares de la democracia. Esto es gravísimo. Dicho esto, incluso ha parecido que en la investigación constatan que había empresas de estas que sabían antes lo que iba a ir al Consejo de Ministros, incluso que el Congreso. Claro, es lógico, dentro de ese favor, de ese do-des, pues seguramente los funcionarios más o menos de confianza del ministro hacían llegar, porque algunos, como dice la instrucción, estaban redactados por las mismas empresas, y algunas enmiendas entraron en el debate sobre los presupuestos generales del Estado redactadas por las personas o las empresas, en este caso, que se iban a beneficiar. Vuelvo a insistir, corrupción circular sistémica. Ernesto Icaizer, ¿hay miedo en el Partido Popular a que salga más? ¿Crees que va a salir mucho más? Ernesto, que siempre tienes muy buena información. Bueno, yo tengo que recordaros que lo que se ha levantado el secreto del sumario es sobre la pieza gasista. Luego las otras informaciones, por ejemplo, la de Rafael Catalá, siento decirlo, la he proporcionado yo la semana pasada. Luego otros medios la han sacado también. Pero esta no viene de la pieza gasista. Y hay otras informaciones sobre Rato, hay otras informaciones sobre Monedero que no están en esta pieza. En este momento hay gente que estaba al corriente del sumario y que está filtrando información que no está en la pieza separada gasista. Eso tenéis que tenerlo en cuenta para ver la amplitud. Hay muchas más piezas en la causa y solo se ha levantado el secreto del sumario en una de las piezas. La información de Rafael Catalá es muy importante porque, compañeros y telespectadores, es el ministro de Justicia. El ministro de Justicia hace el contacto con equipo económico. ¿Por qué? Porque Rafael Catalá trabajaba con todos los miembros del equipo económico. Trabajaba con todos los miembros del equipo económico de este despacho. Y es probable que incluso hubiera terminado allí, porque él había sido subsecretario de Hacienda con Montoro. Por lo tanto, la relación entre el ministro de Justicia y Montoro y el equipo económico es una bola, y son 679.000 euros lo que se pagan. Es decir, una cantidad tremenda para que veáis la importancia que tenía
para Rafael Catalá y la empresa Codere, a la cual él iba a volver después de dejar de ser ministro, para pagar por esa nueva ley del juego que necesitaban. ¿Qué buscaba en esa ley del juego? Blindarse frente a la competencia de otras multinacionales. Y esto es lo que consiguió. Estoy Kaiser y lo prometido es deuda. Cuéntanos, ¿se investiga si se pagó a Montoro vía extranjero? Bueno, déjame decir dos cosas, Jesús. Una, Tenemos, está investigando. 40 segundos, Ernesto. Porque hay de momento. Bueno, se está investigando. Lo único que hay son 77.000 euros que él cobró de Luxemburgo por un fondo de pensiones cuando él fue eurodiputado. Y segundo, estáis poniendo muy poca atención en la crisis de la Fiscalía. La señora Carmen García Cerdá pidió intervenir los teléfonos de todo el grupo de equipo económico que tenía acceso a Montoro. Y el señor Romeral, el número 2, el teniente fiscal de la Fiscalía, siguiendo instrucciones de Luzón, se opuso. Se podía haber intervenido esos teléfonos y obtener mucha más información, pero la Fiscalía lo bloqueó. Pues seguiremos muy atentos a esa clave que nos das. Una amnistía que por eso el PP sale a decir que era socialista, una amnistía ilegal. Pero es verdad que Montoro, mientras presuntamente beneficiaba a toda su cuchipandi, a todo su grupito, a toda su gente y a todo aquel que tenía la pasta suficiente para pagar leyes, para pagar nuestra democracia y nuestro Estado, ahogaba fiscalmente a la mitad de este país, a las familias más pobres y a las familias de clase media, y esto lo hacía el señor Montoro mientras a uno les beneficiaba y les abrazaba y les montaba chiringuitos y les regalaba leyes, a otros les asfixiaba. Yo soy un apasionado. No, efectivamente, el PP era un cliente también de equipo económico, es decir, era uno de los pagadores a Montoro. Y lo más llamativo es que llevamos todo el día preguntando al Partido Popular y no dan explicaciones de por qué pagaron miles de euros al equipo económico de Montoro. Es el despacho que fundó Montoro, ¿no? Bueno, fundó Montoro, perteneció a Luis de Guindos, también está relacionado con Rafael Catalá. Son 3 ministros los que están relacionados con este despacho y, desde luego, es un caso que preocupa mucho en el Partido Popular. Habéis publicado también, porque hay un hijo de Catalá, del exministro de Justicia, que está ahora mismo como diputado del PP en el Parlamento madrileño, de Ayuso. Sí, Jesús, es que fíjate, aunque ahora hablemos mucho de Montoro, y esto yo sé que es difícil hoy de creer, en los próximos días este caso no será el caso Montoro, será el caso Rafael Catalá, porque va a ir mucho más allá. Hay que recordar que la Comunidad de Madrid pagó, a través de un chiringuito de Esperanza Aguirre en el que trabajaba Ayuso, 1,8 millones de euros. El hijo de Rafael Catalá es hoy, a día de hoy, diputado de la Asamblea de Madrid con Isabel Díaz Ayuso, y aparte Rafael Catalá fue una persona clave no solo en la legislación sobre el juego, sino en este tipo de tejemanejes con equipo económico para hacer leyes que van a dar mucho que hablar. Y sobre todo que tiene muchas patas de una corrupción, por una parte clásica, de págame a mi político, yo te beneficiaré, pero que además tiene, la verdad, que episodios bastante escalofriantes, como por ejemplo las amenazas y las inspecciones dirigidas a personas concretas que no se portaban bien o que estaban investigando este tema. Amenazas también con desvelar. Hay que recordar que los datos de Hacienda, los datos fiscales de los contribuyentes, son datos reservados, son del ámbito de la intimidad, y está penado hacerlos públicos con intereses espurios, ¿no? Como parece que es el caso, o podría ser el caso. Luego es escalofriante la porosidad que hubo entre el despacho económico, entre las asesorías privadas y el Ministerio de Hacienda, ¿no? Era un flujo de personas que estaban en un sitio y luego aparecían en el otro. Y muy importante también, el juez estima unos 12 millones de euros, por poner en contexto, el instructor del caso Santos Cerdán estima que pueden ser 5 millones. Es decir, en cuanto al montante que conocemos a día de hoy, todo en instrucción y efectivamente sin pruebas fehacientes, es un caso que podría ser en lo que es la mordida, en la cantidad de dinero mayor, y que además tiene dos patas más, o una pata más, que es el dinero, que es la amenaza y es el silencio del Partido Popular
no solo hoy, que es bastante poco contundente lo que están diciendo sobre Montoro, ¿no? Como, bueno, es que este señor no estaba aquí. Bueno, este señor fue un gurú económico del partido que ha dejado un rastro de asesores en el partido y que ni ahora se le está actuando con contundencia diciendo esto no me representa, ni en 2017 cuando se publicó el caso tampoco se hizo absolutamente nada. Después, sea penalmente demostrable, sea penalmente punible, lo que conocemos sí te debe obligar ya a tomar una posición, aunque después no se sustancie con el Código Penal en la mano. Lo que estamos sabiendo bien nos suena, digamos, para dejarlo en, bueno, es una cosa del pasado, no nos afecta ahora. En cualquier caso, lo que vamos conociendo página a página es tremendo. Esta cantidad de 2.200 millones de euros en ayudas, 2.200 millones de euros en ayudas a un grupo de empresas que están facturando con el bufete que tú has creado, bastante poco elegante, por así decirlo. 2.200 millones en ayudas a través de los presupuestos generales del Estado. Y yo antes hacía la apreciación de que por un lado está la responsabilidad penal que se tiene que aterrizar y a ver si vemos condenas, y por otra la política, que es muy grave, porque precisamente aquí Montoro se puede aferrar, y lo veremos en el futuro si lo hace, al precedente de los ERE, en el que el Tribunal Constitucional consideró que por ser leyes aprobadas en el Congreso de los Diputados, en su caso en el Parlamento de Andalucía, como diría Griñán, la ley no delinque. Es decir, ese precedente hace que aquellas transferencias de financiación de los ERE, como pasaron por el Parlamento de Andalucía, pues no tuvieran ese reproche penal, y aquí ha pasado algo parecido con algunas de estas leyes, en concreto esta partida de 2.200 millones para las renovables que se hizo a través de los presupuestos generales del Estado aprobados por el Parlamento español. Entonces, en ese caso yo creo que por un lado tiene que estar lo penal, que se tiene que investigar y que se tiene que dilucidar. En cualquier caso son 7 delitos de corrupción gravísimos los que se han puesto sobre la mesa en esa imputación. 7 años, que yo creo que esto hay que ponerlo en valor, de investigación bajo secreto de sumario, que salvo algún excelente trabajo de nuestros compañeros, sobre todo de la prensa catalana, no se ha filtrado absolutamente nada, y para el común de los mortales ha sido una sorpresa esto que se ha producido, y que yo creo que cabe por parte del Partido Popular establecer una condena muy firme a esta cuestión. Si se da por bueno el argumento de que se trata del PP de las épocas pasadas, pues hay que ser igual de contundente, porque se debe de decir que en el futuro, con el PP actual, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, esto no se va a permitir, esto no se va a promover, esto no se va a consentir. En todo caso, yo creo que ellos tienen que reaccionar, porque se les ha caído la estrategia que estaban desplegando de oposición al gobierno, con toda la corrupción de Santos Cerdán, del caso Ábalos, de Koldo, y eso es un golpe en cuanto a la estrategia. Pero yo creo que aquí no caben medias tintas, y ambos partidos, los dos, tienen que ser muy firmes, porque esta cuestión, lo situaba también antes, es abono para la antipolítica, que es lo más político que hay, porque crece de la desafección de la ciudadanía, que entiende que al final corruptos unos, corruptos otros, corruptos todos. Eso lo veremos también, pero Elsa, es que claro, lo distinto de este tipo de corrupción es que tú lo decías con una expresión que es muy gráfica en el inicio, cuando abordábamos los sumarios, es que es de alguna manera privatizar el BOE, privatizar las Cortes, el Parlamento, para legislar económicamente en favor de los que hacen negocio contigo. Resumiéndolo, esto es así. Sí, a ver, la premisa inicial es que toda corrupción es grave, ¿no? Pero es verdad que estamos hablando en este caso de un tipo de corrupción especialmente grave, porque, como dices, supone de alguna manera privatizar todo el proceso legislativo. Es que se estaban redactando leyes a la carta para beneficiar a empresas concretas, y eso tiene además un daño potencialmente estructural, porque cuando se modifica una ley y se hace distorsionándola, ¿no?, para beneficiar a algunos, eso puede tener efectos durante años, durante décadas incluso, porque esa es la vigencia normal de las normas, ¿no? Por tanto, creo que ahí tenemos un elemento de gravedad clarísimo en este caso. Otro es la otra pata, lo decía Raquel, cómo se utilizó la maquinaria del Estado para obtener información reservada fiscal de personas concretas, bien sea adversarios políticos, por cierto, algunos internos dentro del Partido Popular, cosa que también hemos visto en otros casos, y también de periodistas, ojo, con el intento de amedrentarles para silenciarles. Eso en una democracia también es especialmente grave.
Luego vemos el volumen de imputados en esta causa, una treintena de altos cargos, de un plumazo, 2 cúpulas del Ministerio de Hacienda en 2 etapas, las que lideró Cristóbal Montoro, y también en la escala de estos imputados. Estamos hablando de todos altos cargos, secretarios de Estado, directores generales, ministro, directores de la agencia tributaria. O sea, bueno, estamos hablando por todos estos elementos de un caso de corrupción de especial gravedad y de especial afectación sistémica. Luego vemos las reacciones y seguimos comentando la derivada política, pero para acabar con el análisis de lo que estamos viendo, Pablo, ¿tu opinión? A ver, a mí me parece un escandalazo. Quiero decir, hay que partir de esa premisa sin añadir absolutamente nada más. Fíjate, me reflexionaba de algo que decía Raquel y tiene razón, ¿no? Es verdad que hay unos medios de comunicación, empezando por el diario ABC, que ponen encima de la mesa esta cuestión, ¿no? y la relación de equipo económico con el gobierno y las presuntas irregularidades, ¿no? Y tú decías, es verdad que estaba el gobierno en ejercicio, de hecho Cristóbal Montoro tiene que dar alguna explicación en la mesa del Consejo de Ministros, pero desde el gobierno no se abre ninguna investigación o no se depura ninguna responsabilidad. Tienes razón, ahí no ocurrió absolutamente nada, ¿no? Lo cual también tiene que llevar, a mi juicio, a una reflexión a la vigente Dirección Nacional a la hora de sacar pecho de determinadas etapas. Pues al final, si en la etapa de Mariano Rajoy esto no es una enmienda, no se puede hacer una enmienda a la totalidad del gobierno de Mariano Rajoy, pues posiblemente no, pero a tu área económica sí, y a tu área en el Ministerio del Interior, bueno, pues también se hicieron algunas cosas que no se debieron de hacer. De hecho, la Audiencia Nacional ya ha puesto fecha, ¿no?, para el juicio del caso Kitchen y del espionaje al extesorero Luis Bárcenas. Por lo cual, hombre, yo creo que hay que ser cuidadoso a la hora de hacer determinados respaldos. Me acordaba de esto que decías y lo reflexionaba porque cuando llega, por ejemplo, Pablo Casado a la presidencia del Partido Popular y se retira de las listas electorales a determinadas personas, como a Cristóbal Montoro, se lió una buena de puertas para adentro, ¿eh? Se lió una buena de puertas para adentro. También en el caso buena información, de Jorge Fernández. Bueno, luego, oye, Pablo Casado Pablo quiso, luego cometió otros muchos errores. Quiso cambiar la sede del PP de Génova, ¿no? Sí. Para romper con el simbolismo de una sede. Luego se cometieron otros muchos errores, pero al hilo de lo que tú contabas, recuerdo, pues que luego se tomaron una serie de decisiones que generaron también unos líos internos importantes. A partir de ahí, yo decía también al inicio del programa, ¿se le puede achacar a Alberto Núñez Feijóo lo que ocurrió entonces cuando Cristóbal Montoro no es miembro de la Dirección Nacional del partido, no ha sido miembro de sus gobiernos? Yo creo que no, por eso no es lo mismo para Alberto Núñez Feijóo este caso que para Pedro Sánchez el caso Cerdán, el caso Ábalos o demás. Yo creo que no es lo mismo. Tú no hace ni unas semanas que has puesto como espejo a los dos como contraposición al otro. Por eso yo comenzaba mi intervención además, hablando. Y el presidente del PP actual exige a su adversario político una contundencia innombrando, invigilando, que claro, tienes que trasladarla entonces a Rajoy y Aznar ahora. Completamente de acuerdo a los expresidentes del gobierno. Es decir, yo creo que la fotografía y sacar pecho de la gestión de los expresidentes, de Rajoy principalmente, también de Aznar, en tanto en cuanto también estuvo en el gobierno, ahí absolutamente de acuerdo. Ahora, con respecto a el grado de responsabilidad de Feijóo o de Sánchez con respecto a los casos de corrupción que les afecta, yo no lo veo como casos similares. Sí se le puede exigir algo, y yo creo que ahí el Partido Socialista tiene razón, a Alberto Núñez Feijóo de, oiga, usted esto tampoco lo puede despachar con un tuit o con una declaración, una entrevista. No, oiga, convoque usted una rueda de prensa, haga una declaración de intenciones, como decía Ainhoa, esto se está investigando, esto pasó en una etapa del Partido Popular, esto penaliza la gestión económica del PP, cuando pase lo de Kitchen, si es que pasa, también en la política interior, y no va a volver a ocurrir. Yo
esas explicaciones públicas en rueda de prensa, como se le reclama a todo el mundo. Oiga, no me vale un tuit, que está muy bien el tuit y estaba muy claro, pero no me vale el tuit y, hombre, con todos los respetos a los compañeros de La Voz de Galicia, y concluyo ya, ¿no? Pero una rueda de prensa. Claro. Vale, pues exactamente eso es lo que se le pidió a Sánchez. Lo cierto es que al día siguiente Sánchez ya una rueda de prensa. Luego vamos a comparar no se me ha olvidado, cómo yo entré luego en tu programa. afrontado el partido, y además está renovado para el año que viene. Digo que cómo se ha afrontado en el Partido Socialista el escándalo Cerdán y cómo se ha afrontado en 5 días tan solo, en una semana, en el Partido Popular, en este caso Montoro. Enseguida vamos con más reacciones y con más declaraciones y exigencias, pero antes, en estos días vamos conociendo cosas que van tangencialmente, digamos, hilando una tras de otra en el escándalo Montoro. Una de ellas tiene que ver con la ría de Pontevedra. En este contexto, la Asociación de Defensa da Ría de Pontevedra, una asociación ecologista, denunciaba esta tarde que la fábrica de pasta de papel Caibén, ENCE, facturó con el bufete creado por Montoro y que poco después, en 2013, presentaba al gobierno de Rajoy una solicitud de prórroga de la concesión de los terrenos que ocupa, por cierto, de dominio marítimo terrestre, de gran valor ecológico, justo en la orilla de la ría de Pontevedra, entre Marín y Pontevedra en concreto. El permiso para ocupar esos terrenos caducaba de forma improrrogable, definitiva, en 2018. Pues bien, 2 años antes, 2016, y estando en funciones, el gobierno Rajoy decidió conceder una prórroga de 60 años más. Defensa da Ría califica esto como escandaloso y recuerda que en el Consejo de Administración de ENCE figuraba la exministra de Aznar, Isabel Tocino, y un exconsellero de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia. La Audiencia Nacional anularía esta decisión del Ejecutivo del PP, que luego, sin embargo, fue aprobada por el Supremo. Os quería preguntar por esto, ya sé que os suena muy lejos a vosotros, a mí no me suena tan lejos, pero sí el hecho de que contrates con una empresa que crea el ministro de Hacienda y que luego a continuación pidas una prórroga cuando te quedan solo 3 años o 5 años en ese momento y te concedan en el tiempo extra, porque estaba en funciones, porque no se sabía si Rajoy iba a ser presidente después de las elecciones. Le conceden 60 años más, 50 más 10 de gracia, y que en el Consejo de Administración esté Isabel Tocino, ministra con Aznar, y esté un consellero de los gobiernos del PP en la Xunta de Galicia. Esto ya es, digamos, la relación con el bufete de Montoro, pero también son las puertas giratorias, es todo al mismo tiempo. Sí, y la descripción de todo resulta escandalosa, ¿no? Yo creo que, bueno, más allá de la estricta legalidad o no de la operación, lo cierto es que políticamente no se sostiene, ¿no?, por ninguna parte. Desde el punto de vista ético-político, esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Además, como has mencionado, hablamos de una empresa que tiene gran impacto medioambiental en la zona, ¿no? Y esa prórroga que se hizo de la concesión durante un periodo en funciones es por 60 años, ¿no? Eso es muchísimo tiempo, ¿no? Como para, no sé, que se tome esa decisión en un periodo... El tiempo de descuento del gobierno. Efectivamente, ¿no? Entre 60 y 120. A mí me parece pues muy escandaloso, ¿no? Y bueno, es verdad que el Supremo avaló, ¿no?, la decisión. La Audiencia Nacional le dijo que el gobierno no podría, estando en descuento, hacer esta prórroga de 60 años en un terreno como ese en concreto, pero el Supremo en siguiente instancia dijo que el gobierno sí era competente para hacerlo, más o menos es el resumen. Sí, lo único es que sí, a la luz del caso Montoro, ¿no?, hay alguna ramificación nueva que tuviera algo que ver con este caso, pues a lo mejor podría dar lugar a que se reabriera judicialmente, ¿no? Yo creo que ejemplifica un caso como este, ejemplifica muy bien la hipoteca que supone legislar para amigos, ¿no?, o para presuntos amigos, y para recibir tu dinero por la puerta de atrás, ¿no? Y es que hipotecas el futuro de varias generaciones, no solo de una, sino de varias, ¿no? Dentro de 60 años nosotros estaremos muertos.
prácticamente seguro, ¿no? Y la gente, los hijos, los nietos acabarán sufriendo las consecuencias de que Cristóbal Montoro presuntamente quiso ganar más dinero del que le correspondía. Es decir, cuando uno utiliza la legislación para hacer favores, no solo roba dinero público, sino que hipoteca el futuro y el bienestar de la gente que te votó y para la que se supone que tendrías que gobernar. Además, en este caso, hay una bola extra, y es que el jefe de la recaudación y de la agencia tributaria, el que tiene que velar por no solo la redistribución de los impuestos, sino al revés, por la recaudación y la justicia, y que todo el mundo cumpla, pues a lo mejor en un tiempo conocemos que estaba implicado en estas sociedades pantalla en el extranjero para evadir precisamente los impuestos de los que era responsable. O sea, es que todo el cuadro, la verdad que es que no tiene un hilo que no sea escandaloso. A ver, a mí me llama mucho la atención, el Supremo, bueno, pues si él dijo eso, pues lo dijo, ¿no? Pero normalmente cuando un gobierno está en funciones, lo que te dicen los altos funcionarios del Estado es que se te cae el boli. Es decir, cualquier operación que sea sospechosa de que salga de los márgenes de lo estándar, del día a día de la administración, no se hace absolutamente nada. Pero además es que esto te lo dicen quienes están, por ejemplo, en las embajadas, quien está en cualquier ministerio, en cualquier estamento del Estado. Te dicen, a partir de ahí, lo que sea la ordinariedad del Estado, ¿no? Es decir, pues hacer que el Estado siga funcionando, pero sin tomar ninguna decisión relevante, a excepción de, por ejemplo, que hay un terremoto, que hay una inundación. Sí, en tal caso, fuerza pues sí, mayor. La fuerza mayor, pero si no, por lo cual es muy relevante, porque es que esto rompe con lo que es lo habitual en la acción del gobierno. Y luego creo que es una oportunidad para tomarnos en serio, primero, el régimen de incompatibilidades, las puertas giratorias que hablaba antes Xavi, que en este caso iban en las dos direcciones, porque hemos visto a personas que pasaban de la consultora al Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Hacienda a la consultora, y luego el tema de la regulación de los lobbies, que yo creo que es una medida que siempre se pone encima de la mesa en los planes de regeneración, en la última vez el 9 de julio en el plan que presentó el presidente del Gobierno, pero que luego se entierra sistemáticamente en el proceso de enmiendas, ampliando ese periodo para que no vaya a ningún sitio. Y que votó en contra el Partido Popular, casualmente. Sí, pero y además que permite trazar un recorrido entre quiénes son las personas que intervienen, las reuniones y el sentido del voto al final de ese diputado, que creo que es una transparencia que aquí viene bien y que este debate tiene que volver a poner encima de la mesa. El Gobierno parece que lo quiere recuperar y que esté en el BOE antes de que acabe el año. Veremos si no es otro intento más, porque lo hubo en el 17, lo hubo en el 21, lo hubo en el 22 y ahora esto lo vuelve a poner encima. Vamos con más asuntos, pero que quede hecha la exposición. Una empresa contrata con el bufete de Montoro. A continuación, al gobierno del que forma parte le pide una prórroga de unos terrenos marítimo-terrestres que caducaban en 2018, 5 años después. 2 años antes de esa fecha, estando, por lo tanto, el gobierno en funciones, porque no sabía si iba a poder renovar, le da una prórroga a esa empresa que ha contratado con el bufete Montoro de 60 años. Y en ese Consejo de Administración hay una exministra de Aznar y un exconsellero del Partido Popular. Esta es la película de los hechos, pero seguro que en los próximos días saldrán más asuntos.